Bueno, comentaba Leandro hace un ratito una información que llega desde Londres y que dice que a una semana de los 30 años de la guerra por Malvinas, en el Reino Unido surgió una decena de nuevos libros y se reeditaron otros 13, es decir, 23 títulos en total. Reproducen la campaña británica de la guerra con versiones poco escuchadas en Buenos Aires, ya que suelen ser títulos que no se consiguen en la República Argentina. Muchos de estos títulos están narrados en primera persona, como si fuesen diarios personales. Tal es el caso de un libro de Tony Banks, titulado Tomando las Malvinas. El autor es un ex paracaidista escocés que tenía 21 años durante la guerra. Allí cuenta, por ejemplo, que los soldados argentinos que tomaron una escuela flamearon una bandera blanca de rendición para que los británicos se acercaran con la guardia baja y fusilarlos. Banks también cuenta historias sucias del lado británico, revela que en una misión les ordenaron no tomar prisionero y detalla el caso de un argentino que se había rendido y clamaba por su vida. Como tenían que seguir hasta Puerto Argentino, lo taparon con una sábana, le dispararon y luego le clavaron una bayoneta. Nada para sorprenderse. Eso es la guerra. Ian Gardiner integró el selecto Grupo 45 Comando de la Marina Real Británica y acaba de publicar también un libro que hace un repaso por su participación en la guerra y realza el papel que tuvo su grupo en las batallas finales del conflicto antes de tomar Puerto Argentino. No puedo entender por qué el gobierno democrático argentino quiere colonizar a los habitantes de Malvinas. En nuestro país le dimos la libertad a nuestras colonias hace mucho tiempo, pero su gobierno parece que quiere retroceder 100 años. ¿Por qué tantos argentinos apoyan esta idea que va en contra de la Carta de las Naciones Unidas sobre la autodeterminación de los pueblos? Planteó Gardiner, autor de este libro. Héroes Comunes es el libro de Christopher Hilton, que recopila historias de excombatientes de todos los rangos. Los entrevistó después de 1982 y hace hincapié en los traumas que causó la guerra. Acentúa que murieron más soldados después del conflicto que durante los combates. Consigna incluso alrededor de 255 bajas británicas. La disparidad entre ambas fuerzas era notable. Desde el lado británico contaban con soporte tecnológico. Así lo reconoce el mayor Thorpe en el libro El oyente silencioso. El autor había sido entrenado durante la Guerra Fría y era especialista en comunicaciones electrónicas. En Malvinas aplicó sus conocimientos y admite que interceptaba las radios para captar los movimientos de las posiciones argentinas por adelantado. Entre los flamantes libros hay uno que no está relacionado con el frente de batalla. Se llama Ellos no podrían haberlo hecho sin nosotros y describe el rol de la marina mercante durante la guerra. John Johnson Allen toma extractos de diarios personales de 7.000 hombres y mujeres que viajaron a la zona de guerra para transportar carga y suministros a sus soldados. Sufrieron 9 bajas. El boom editorial tiene que ver además, digamos, con todo lo que ha significado el tema Malvinas a lo largo de estos 30 años y con el empuje que ha cobrado en las últimas semanas. Aquí en Montevideo, un escritor uruguayo que ustedes conocen, sobre el cual les hablábamos más temprano aquí en nuestro programa, presenta El desertor, la leyenda de Malvinas. Su autor, Pablo Bierzi, está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Un gustazo, Jorge, una vez más contigo acá. Sí, una vez más presentando libros, porque tus libros se han convertido... debes estar satisfecho, has tenido, además del placer de escribir... Desde los 24 años estoy en esto, o sea que si no lo hubiera logrado sería más bien frustrante. Pero... Hace 40 años, pero hay quienes 35 años. Hay quienes escriben para sí y encuentran una especie de contemplación de sí mismo, ¿no? No es mi caso. Se escribe para la gente, ¿no? Totalmente. En mi caso es para mí, como primer lector, o sea, la satisfacción es personal, o sea, es
yo escribo para crecer y para poder vivir vidas que de otra manera no podría vivir. Claro. Uno se inmiscuye en los personajes de una manera que puede vivir vidas o guerras, en este caso como la de las Malvinas, que de otra manera no podría vivir. Lo que requiere una tremenda investigación, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y eso te da una satisfacción porque uno se siente crecer. Uno es más que lo que el contorno físico y psíquico de la persona te acota. Claro. Podés vivir vidas que no son las tuyas. Yo recuerdo que presentamos tu primer libro, Los Tramoyistas. 79. Un libro del 79. Exacto. Había llegado recién de Brasil. Exacto. Sí. Habías estado haciendo qué cosas en Brasil, Pablo. Hicimos, en el periodo hicimos de todo, desde ventas de souvenirs, es una época muy complicada, nosotros íbamos y veníamos, en una dictadura muy complejo. Había toda una corriente hippie importante a la cual en cierto modo me adhería, cosas de la juventud. Yo tenía 18 años en el 68. Sí. O sea, es un periodo muy complejo. Y bueno, y uno de los tantos, Los Tramoyistas es uno de mis hitos más significativos, que fue recorrer la Amazonia con 24 años, con mi mujer actual. Y las Malvinas es otro hito, esos que me impactó a los 32, vivir esa especie de episodio de locura compartida y de alucinación compartida de todos los bandos. Acá no es tomar partido por un lado y por otro, porque eso sería lo más banal. Y bueno, recrear esa historia en rigor siempre me fascinó. Y yo te escuchaba ahora, mirá qué misterio, porque tú estabas leyendo los títulos que están editando ahora en Londres, y todos los títulos que yo tengo, que en casa tengo una biblioteca de Malvinas, son todos de no ficción, o sea, son relatos de un comando, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de los paracaidistas, de los marinos reales. Pero ¿por qué no se ha recreado desde la ficción, con la ventaja que te da la ficción de poder hilvanar la recreación histórica, la novela histórica, que te da la posibilidad de hilvanar todos los hechos, pero desde el punto de vista de un ser humano común y corriente, que tú no puedes decir que es mentira, porque la historia no cuenta cómo lo vive una familia de Río Gallegos, que está en Claro. las Malvinas, donde el papá es militar y el hijo es conscripto, cómo lo viven eso. Y eso solo puedes hacerlo a través de la ficción. ¿Por qué no se ha recreado a través de la ficción el episodio de Malvinas? Hay un caso raro que se llama Los Pichiciegos, de allá del 83, 84. No se ha recreado. Y bueno, Sí. Y en el cine tampoco, ¿eh? Tampoco. Yo no recuerdo en el cine tampoco. No, absolutamente. Lo de Margaret Thatcher que viene ahora, pero viste que la película está de la Dama de Hierro. Sí. Pero es un hecho, es crucial. O sea, es un clic para la historia de Margaret Thatcher y de Gran Bretaña, pero no es el eje el eje de la película, es la biografía de Margaret Thatcher. Claro, no está afirmado concretamente en lo que hace al hecho en sí, a esa guerra que significó para nuestra generación una cantidad de cosas. Es una guerra especialmente bizarra, yo te diría. Digo, hay un montón es como una sucesión de crisis superpuestas. Por eso que ese boom editorial de no ficción que citas en Gran Bretaña, y por eso yo lo insisto, la ficción acá no es para mentir respecto a la historia, sino es complementar la historia. O sea, es difícil entender la historia, por eso que una recreación histórica requiere muchísima investigación para que no pifies, o sea, no puede haber una pifia histórica. Para que sea verosímil, para que sea creíble. Pero la guerra de las Malvinas es una sucesión de crisis superpuestas. Es la primera guerra norte-sur clara, o sea, el norte termina uniéndose, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia con el embargo de los misiles contra el sur. En segunda instancia, son 74 días, es muy acotada, muy pequeña, pero tiene una cadencia, eso dicen los historiadores militares, una gran intensidad. Una cadencia de fuego asimilable a las guerras grandes, son solamente, pero muy acotada en el tiempo, 74 días. Después estamos al borde del final de la Guerra Fría, o sea, estamos en el 82, se cumplen 7 días el 2 de abril. En el 89 cae el muro de Berlín y se quiebra el Plan Cóndor, la Operación Cóndor, que estaba, Chile apoya a Gran Bretaña. Y Margaret Thatcher después insistió hasta el final de sus días de que ella, a pesar de que después fue a felicitar a Pinochet por su apoyo, ¿te acuerdas? Sí. Pero ella siempre dijo que ella colaboró con esta operativo militar a terminar con las dictaduras latinoamericanas, que eran hijos del Plan Cóndor. O sea, es una paradoja tras de otra paradoja.
Y después hay otro tema que para mí me parece espectacular, es que son los dos países lo utilizaron como pretexto, tanto Argentina como Gran Bretaña, y eso se ve muy claramente en la película esta La Dama de Hierro con Meryl Streep, que a mí me pareció extraordinaria, sí. pero se ve claramente que es un pretexto. Gran Bretaña también venía en picada económica, ellos estaban cambiando el modelo económico, venían en picada, y la guerra les da una especie de ínfula, de autoestima. Lo psicológico en la economía saben bien los economistas que opera muchísimo, y pasó a tener 11 años de gran prosperidad y de predominio, un imperio que estaba en decadencia. O sea, para los dos países fue un pretexto. Creo que también es interesantísimo como que es una guerra donde los padres mandan a matar a los hijos. Tú leías ahí que un paracaidista tenía 21 años. Los conscriptos, hubo 10.000 conscriptos. Conscriptos son colimbas, o sea, son reclutas, no son voluntarios. Sí, sí. Los británicos eran voluntarios, los paracaidistas y los marinos reales. Pero eran muy jóvenes también. La diferencia es que unos son voluntarios y otros van por obligación. Pero es una guerra donde los padres mandan a matar a los hijos. Y otra cosa que me parece que es muy interesante es que es una guerra que opera en un cambio tecnológico, que también lo citaban ahí. El cambio tecnológico que se ve claramente hay como una guerra analógica y una guerra digital. Los superetendard, que son los aviones que tiraban los Exocet, funcionaban con misiles electrónicos, o sea, no veían el daño, tiraban a 50 kilómetros. Los otros aviones de la Fuerza Aérea Argentina, estoy hablando de Argentina, porque Gran Bretaña estaba toda en la era digital. Los otros aviadores, era puro coraje, era a la escala Segunda Guerra Mundial, tiraban la bomba desde arriba del avión, desde arriba del avión, a la vieja usanza. O sea, estaban a caballo de dos tiempos absolutamente incompatibles, y eso fue también el caos de la guerra. Y a mi juicio, siempre lo vi así, la guinda del merengue, yo que no soy futbolero, fue el Mundial del 82. O sea, estábamos en pleno Mundial. Argentina era el campeón del mundo del 78, no podemos olvidar eso, y la guerra termina el 14 y Argentina pierde el primer partido, que fue el principio del fin del Mundial, el 13. Entonces, cuando los argentinos están llorando la abdicación y la pérdida de la guerra el 14, como dicen los testimonios de los conscriptos y de los oficiales también argentinos, no se sabía por qué estaban llorando más, si era porque no dejaban de ser los campeones. Esto es todo muy metafórico y simbólico. Sí. O si acababan de sufrir la mayor humillación de la historia de San Martín. Qué cosa que esto es subjetivo, no soy historiador, pero lo he hablado con todos los historiadores que he podido, que tuvo secuelas hasta el día de hoy. Tuvo secuelas creo que en toda América Latina, pero en Argentina particularmente. Sin duda. Yo no puedo disociar el periplo argentino desde el 82, jamás la puedo disociar de lo que pasó con Malvinas. Digo, sufrir la mayor humillación de tu historia hace 30 años es muy cercano. Sí, sin duda. Está viva totalmente en la memoria de los argentinos todo lo que ocurrió allí, y también en la memoria de los uruguayos. Los soldados británicos llegaban a Montevideo, por ejemplo. Sí. Los soldados británicos eran atendidos en nuestro país, y eso significó un agradecimiento, ¿verdad?, sí, por parte del Reino Unido.